En la segunda página de la Biblia, Dios planta a la humanidad en un jardín, el jardín de las delicias, o lo que llamamos el jardín del Edén. Dios también planta allí muchos árboles. Árboles que son buenos para comer, árboles que son hermosos a la vista, y un magnífico árbol cósmico en el centro del jardín que representa la propia vida de Dios, el árbol de la vida. Y Dios les dice a Adán y Eva, coman de cualquiera de estos árboles. Pero hay un árbol del que tienen prohibido comer. Se llama el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Coman de ese árbol y morirán. Y esto es algo que me ha inquietado a mí y a mucha gente. ¿Por qué Dios pondría en este jardín tan bueno una prueba de tal magnitud? La razón por la que el árbol está en el jardín es que es una imagen poderosa de la naturaleza de toda la experiencia humana. Por cada cosa buena que hay en mi vida, existe un número igual o mayor de oportunidades para arruinarla. Así que estos dos árboles están entrelazados, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. La forma en que te relacionas con uno determina cómo te relacionas con el otro. Y Dios no pone el árbol en un lugar oscuro y difícil de encontrar, sino que lo pone justo en el centro del jardín, justo al lado del árbol de la vida. Para experimentar y comer del árbol de la vida, tienes que pasar junto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo y no comer de él, sino evitarlo. Se ve bueno, pero Dios dijo que eso me matará. Es algo que me matará y nos lastimará tanto a mí como a los demás. Se ve increíble, pero voy a evitarlo para poder seguir disfrutando del acceso a la vida. Así es como estos árboles se relacionan entre sí. Es una historia de dos árboles. Así que en el episodio de hoy profundizaremos en el significado del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Bueno, así que estamos explorando un tema en la Biblia. Sí. Y el tema es los árboles. Sí, específicamente el árbol de la vida. Sí. Tenemos un video sobre el árbol de la vida. Sí, el video temático sobre el árbol de la vida. Ok, pero para poder hablar del árbol de la vida, tenemos que hablar de los árboles en general. Sí, el significado de los árboles, en la Biblia en general. Y en el primer episodio de esta conversación, mencionaste que se habla mucho de los árboles. Sí, muchísimo en la Biblia. Y son... Después de Dios y los humanos, son el ser vivo orgánico más mencionado. Sí, así es. Y tienen un tipo particular de simbolismo y significado en la historia bíblica. Y ese significado se introduce en Génesis 1 y 2, donde los árboles son un punto focal muy importante. Sí, y una de las cosas que hacen los árboles en la Biblia es convertirse en un esquema metafórico para entender cómo son las personas. Sí. Las personas son como árboles. Correcto, sí. Las personas son como árboles. La forma en que los árboles existen en el mundo y la forma en que existen en esta narración es muy similar, comparte muchas similitudes, con la esencia de las personas, su forma de ser y el papel que juegan en la historia. Entonces, en el Salmo 1, puede ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Tal cual. Que es este estado ideal del ser humano. Sí, piensa en el Salmo 1, que forma un todo con el Salmo 2. Ambos fueron compuestos como una unidad literaria para introducir el libro de los Salmos. Y lo que tienes es a un ser humano tan conectado con la voluntad de Dios que, primero, en el Salmo 1, es como un árbol eterno plantado en el Edén. Y segundo, en el Salmo 2, está gobernando el mundo y deshaciendo todo el mal y el caos que existe en el mundo para traer el nuevo Edén. Las personas son como árboles. Las personas son como árboles, ¿sí? Esa es la imaginería del árbol de la vida. Los árboles son una imagen de la vida perpetua, de dar nueva vida continuamente desde su interior. Y los seres humanos también son así. Llevan la siguiente generación dentro de ellos. Así que ahí lo tienes. Los árboles proporcionan vida a las criaturas que los rodean. Los humanos pueden propagar y crear más vida a su alrededor. Es otra forma en la que son similares. Y los árboles eran muy importantes porque en el lugar y la época en que esto se escribió, había gente que dependía de la tierra. O sea, todavía lo hacemos, pero yo no cultivo la tierra. Y vivían en un lugar que tenía muchas
como planicies áridas. Ah, sí, la Biblia nació en una cultura que existía, vivía y viajaba entre el extremo oriental del mar Mediterráneo y el Golfo Pérsico, a través del desierto. A eso nos referimos con el antiguo Cercano Oriente. Ujú. Sería desde Egipto, en el norte de África, hasta el Medio Oriente, el creciente fértil y todo el camino hacia el sur. Y si miras una imagen de satélite, si hoy lo buscas en Google Maps, verás una gran franja marrón que atraviesa esa zona, Sí. con manchas verdes y azules ocasionales, que son montañas, oasis, zonas altas o deltas de ríos. Así que los árboles eran muy importantes. Y hay mucha vida alrededor de los árboles. Eso. Ahora bien, en el episodio anterior hablamos de que hay 2 árboles específicos en la narración del jardín en Génesis 2. Dios planta un montón de árboles. Dios planta un jardín en medio de una tierra salvaje. Sí, Eso es en Génesis 2. Hay una tierra baldía, no hay nada cultivado, y Dios planta el jardín. eso mismo. Hay árboles que son hermosos a la vista, hay árboles para alimentarse, Ujú. y luego en el centro del jardín... Está en un lugar alto y sagrado, el jardín lo está. con un río, un solo río que fluye desde allí y luego desciende para convertirse en los 4 ríos que, ya sabes, riegan todos los rincones de la tierra, por así decirlo. Ujú. Así que es una montaña alta con árboles y un río que emana de ella. En medio de esto, que entonces te darías cuenta de que es como la cima de la montaña, Correcto, sí, está el árbol de la vida. Ujú, Y hablamos de ese árbol. sí. Hablamos de cómo esta imagen de un árbol de la vida era un recurso muy común en la paleta imaginativa, por así decirlo, Uy, muy buena elección de palabras, me encanta. de las historias de los pueblos vecinos del antiguo Cercano Oriente. Sí. Ellos hablaban de tales árboles. Sí, árboles sagrados en la Sí. cima de lugares altos donde o los dioses son el árbol, o, como en Egipto o en la cultura cananea, donde Acera es una diosa de la fertilidad simbolizada por un árbol, árboles rituales en lugares altos, Ujú. o los reyes humanos podían ser representados como árboles sagrados. Y luego, sí, en Génesis 2, el árbol de la vida se inspira y a la vez contrasta con ambas ideas. Claro. ¿Conocen esas ideas? Pues bien, aquí tienen una perspectiva bíblica. Sí, una versión bíblica del árbol de la vida. Eso, que Dios lo plantó. Ujú, sí, no es un dios, sino un regalo de Dios. Es un regalo, sí. Y es algo de lo que podemos comer para experimentar la vida eterna. Ujú, sí, porque el autor puede asumir un entendimiento cultural de que, bueno, en la fe bíblica, Dios no es un árbol, pero el árbol es un lugar donde los humanos se encuentran con Dios porque está en el centro del jardín. Claro. Y así, un ser humano que se encuentra personalmente uniéndose a la presencia de Dios en medio del jardín, se representa a través de esta imagen de comer del árbol. Y el fruto es como si el fruto le transmitiera la vida de Dios al ser humano a través de esa proximidad e intimidad. Bien. Y donde todo esto realmente cobró sentido para mí fue al hacer la conexión entre el Edén y el templo, que es otra conversación aparte. Sí, Pero hay un paralelismo directo, entre el Edén con el árbol en el centro del jardín y el templo con el lugar santísimo en el centro del templo. Ujú, ujú. Y es ahí donde ahí es donde está su trono. Así es. Ujú. Y si entras en el templo, ves imágenes del jardín y de un árbol frutal y de los querubines y todo eso. Sí. Y por eso, claro, se trata de vivir en conexión con Dios. Mm. Esa fue una gran conversación. Ahora hay otro árbol. No se nos dice que está en el centro del jardín, pero podemos suponer que también está ahí, en el centro. Sí, sí, así es. Dice que el árbol de la vida estaba en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Sí, y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. También estaba allí. Así que hay 2 árboles. Ujú, 2 árboles. Por tanto, vamos a hablar de un segundo árbol y de lo que sucede como resultado de ese segundo árbol, el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. En resumen, hemos tenido muchísimas conversaciones sobre el significado de este árbol. Hemos tenido muchas. Sí, entonces, conocer lo bueno y lo malo es una frase que se usa en la Biblia hebrea unas 3 o 4 veces. Siempre está relacionada con niños en un estado de inmadurez moral Mm. o simplemente de inexperiencia en la vida. Lo bueno y lo malo no representan solo el bien y el mal como categorías morales o filosóficas, Ujú. sino lo bueno y lo malo en el sentido de que... Claro, cosas que generan vida y cosas que la destruyen. Sí, sí, cosas beneficiosas y cosas dañinas, terribles. Mm. La humanidad está en un estado infantil.
cosas que construyen, cosas que destruyen. Eso, así es. Sí. Y por eso Dios quiere resguardar y proteger a los humanos de lo bueno y lo malo hasta que, presumiblemente, puedan aprender de él sabiduría para convertirse en sabios gobernantes del jardín. Esa es una deducción. Sí, es una deducción. Pero creo que es una que se vuelve mucho más clara a medida que avanzas en la historia. Dios no quiere mantener a los humanos en un estado infantil. Claro, porque si no... Sino que quiere que gobiernen. Sí, porque tienen que gobernar con él. Ujú. Y para gobernar se necesita sabiduría. Correcto. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vas a obtener sabiduría? ¿Cómo vas a conseguirla? Ujú. Mm, Así que esa es solo una de las capas de todo este asunto. La segunda capa es cuando se da el mandato sobre los árboles en Génesis 2. Vamos a verlo aquí. Génesis 2, versículos 15 al 17. La redacción es importante. Dice, Yahweh Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ujú. Leobda u leshomra. Ya hemos hablado de esto. Ujú. Esos dos verbos, abad y llamar en hebreo, en combinación, solo hay otro grupo de personas en la Biblia hebrea a quienes se les da Esa tarea. esa misma función, y son los levitas que trabajaban en el recinto del templo. Ujú, cierto. Así que, de nuevo, se nos anima a ver a Adán y Eva como sacerdotes reales, Y el Edén como... y el Edén como un templo. Un templo, sí. Ujú. Y el centro del jardín como el lugar santísimo, el trono de Dios, Donde se supone que deben ir y comer del árbol de la vida. encontrarse con Dios e ingerir su vida divina. Claro. Versículo 16. Y Yahweh Dios ordenó al hombre, el primer mandato divino, ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer en hebreo. ¿Ah, sí? En las traducciones al español sería, ciertamente podrás comer, o podrás comer libremente. ¿Como para darle énfasis? Es un modismo hebreo para dar énfasis. Simplemente repites el verbo 2 veces. Deberás comer. ¡Hora de comer, comer! Sí. Así que ese es en realidad el primer mandato. Esto es muy importante. El primer mandato es comer de todos los árboles. El primer mandato es comer, comer. Sí, Me encanta. comer. Lo cual, de acuerdo. ¿Qué significa de todo árbol? Eso incluye al árbol de la vida. Sí. Así que es muy importante. Ujú. El primer mandato no declara el árbol de la vida como algo prohibido. No es que si obedeces el mandato, entonces puedes comer del árbol de la vida. Ah, interesante. La historia no va por ahí. Ah, claro. Esto es muy importante, sobre todo debido a ciertas malinterpretaciones modernas de esta historia. No es una recompensa por hacer el bien. No, la recompensa se da antes de que los humanos hayan hecho nada. Porque no es una recompensa, es un regalo. Claro. El don de la vida eterna ya está ahí. Así que el primer mandato divino es disfrutar del regalo de la vida eterna. Wow. Es de ustedes. Claro. Así que esto replantea el mandato sobre el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿no? Lo que estos versículos no dicen es, y Yahweh Dios ordenó al hombre diciendo, podrás comer de todos los árboles del jardín, incluido el árbol de la vida, si no tomas del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. No dice eso, pero creo que así es como mucha gente lo lee. Cierto. Sí. Pero no es así. El árbol de la vida ya es de ellos. Así que la advertencia sobre el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo es que comer de ese árbol los llevará a perder lo que ya les pertenece. Esa es la situación que se plantea. Entiendo. Creo que es una diferencia importante. Lo es. Sí, me gusta. También me gusta que al meterlo en la misma bolsa que todos los demás árboles de los que se puede comer, me ayuda a pensar en ello como algo más cotidiano. No como un... Supongo que siempre me he imaginado el árbol de la vida como el premio final. Ya sabes, como acabas de decir, que como cuando terminas el juego y recibes el premio. Seguiste todos los mandatos de Dios. Ahora recibes la recompensa. Claro, sí. Pero está junto con todos los árboles y es parte del simple sustento. Sí, bien dicho. De nuevo, volvamos a la redacción. Bien. El primer mandato es,
de todos los árboles del jardín comerás, pero del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no comerás, porque el día que comas de ese árbol, morirás. Oh, wow. Se traduce como ciertamente morirás, Sí. pero en hebreo es morirás. Sí, wow. Entonces comienza y termina con un doble énfasis. Come de todos los árboles. Ujú. Un árbol hará que todo se derrumbe. No comas de ese, porque si no, morirás. Claro. Quiero que comas. No quiero que mueras. Claro. Así que esto es una advertencia. No dice, si comes del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, yo te mataré. Cierto. No dice eso. Ujú. Dice que te conducirá a la muerte. La muerte será la consecuencia. Mm. Y eso es lo que va a pasar en la narración. Comen del árbol, lo primero que hacen es desconfiar el uno del otro y ocultar sus cuerpos, y luego culparse mutuamente. Después ves a dos hermanos dividirse y uno mata al otro, la primera muerte en la Biblia. Ujú. Y no es porque Dios mate a alguien, sino por un humano que obtuvo el conocimiento de lo bueno y lo malo por su propia voluntad. Mm. Y luego tienes el estallido de violencia que conduce al diluvio. Sí. Bueno, Gary Bashirs, uno de mis mentores teológicos, fue el primero en señalarme esto hace muchos años. No dice, si comes del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, yo te mataré. Él dice que eso te matará. Es una paráfrasis, pero esa es la idea. Claro. Así que cuando caí en la cuenta de esto, me di cuenta de que había estado leyendo una historia diferente que yo hacía encajar en estas palabras, en lugar de dejar que las palabras dijeran lo que realmente quieren decir. Mm. La historia diferente es que el juicio de Dios contra los humanos por desobedecer era que Él los mataría, ¿no? Ujú, correcto. Yo siempre había asumido que ese era el matiz implícito en la frase ciertamente morirás. Mm. En lugar de ser una advertencia de que existe una realidad en la que los humanos pueden vivir, pero que conduce a la muerte. Así es. Mm. Y Dios juega un papel importante en ello al exiliarlos del jardín para que no puedan comer del árbol de la vida, lo que significa que morirán. Mm. Pero esa es una respuesta secundaria al hecho de que los humanos tomaron el fruto. Y es el acto de tomarlo lo que los lleva a empezar a matarse entre ellos en el siguiente capítulo. E incluso eso mismo, lo hablamos en el último episodio, lo veo como un acto de misericordia. Exacto, sí, tal cual. Impedirles el acceso al árbol de la vida mientras viven en un estado de muerte significa que no tienen que vivir para siempre en la muerte. Totalmente, sí. Bueno, ok, hagamos una pausa. Bien. Este árbol, piénsalo de esta manera. Es una forma en la que tú y yo lo analizamos hace un tiempo, pero la estábamos guardando para esta conversación. Piensa en estos dos árboles como si estuvieran uno al lado del otro en el jardín. Bien. Y el mandato es comer de todos los árboles, lo que incluye ese que está en el centro, el árbol de la vida. Ujú. Sin embargo, para experimentar y comer del árbol de la vida, tienes que pasar junto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Ujú. Y no comer de él, sino evitarlo. Se ve bueno, pero Dios dijo que eso me matará. Es algo que me matará y nos lastimará tanto a mí como a los demás. Se ve increíble, Ujú. pero voy a evitarlo para poder seguir disfrutando del acceso a la vida. Mm. Así es como estos dos árboles se relacionan entre sí. Claro. El camino hacia la vida eterna pasa por no meter mis manos en el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Mm. No tengo que ganarme la vida eterna, ya lo recibí como un regalo. Pero puedo perder mi oportunidad y mi acceso a ella al elegir mi propia manera de obtener el conocimiento de lo bueno y lo malo. Mm. Esa es la dinámica que opera aquí. Sí. Es una historia de dos árboles, por así decirlo. Claro, sí. Y es útil plantearlo de esa manera, porque a menudo la pregunta es, ¿por qué puso Dios siquiera este árbol? Con todo ese peligro de... Claro, sí. Intentamos culpar a Dios por poner una elección frente a los humanos. Ujú, sí. Y cuando lo planteas de esa manera, mi pensamiento no es, ¿por qué Dios hizo eso? Mi pensamiento es, ¿eso de verdad ayuda a explicar la condición humana? Sí, tal cual. Eso... Es una imagen. Eso es lo que yo experimento. Es una imagen de la condición humana. Puedo ver que, eso es la vida. Dios me está señalando dónde está la vida. Me está diciendo que tome la vida. Y luego a mi alrededor veo estas otras ramas y esta otra fruta que constantemente atrae mi atención diciendo algo como, bueno, esto también se ve bastante bien. Sí,
Esta es una manera en la que yo podría... Sí, podrías alcanzar la vida de esta otra forma. ¿Podría hacer esto? Oh. Sí, las ramas del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo caen un poco más cerca del suelo Sí. que las ramas del árbol de la vida. Sí, a menudo es así. Es lo que parece el camino más fácil. Sí. Y entonces no me doy cuenta de que parece más fácil para mí, pero en realidad podría dificultar que otros tengan acceso al árbol de la vida y... Sí, supongo que la otra cosa interesante es que se trata del conocimiento de lo bueno y lo malo, no de una elección moral específica, ¿verdad? No es como decir, oh, me encantaría comer del árbol de la vida, pero creo que prefiero odiar a mi amigo. Cierto, sí. Voy a elegir odiar a mi amigo. Claro, sí. En realidad, es un paso anterior a eso. Correcto, sí. Es el paso de decir, ¿sabes? En lo que respecta a mis relaciones con los demás, yo voy a saber qué es lo bueno y lo malo. ¿Qué tipo de cosas edifican y qué tipo de cosas destruyen? Voy a asumir ese poder y esa autoridad para y por mí mismo. Sí. Entonces el regalo del árbol de la vida es algo como la bondad de Dios en la creación. Es el don de la vida. Es como un amigo maravilloso que he tenido desde la infancia y es genial. Y luego, como somos tan buenos amigos, empezamos un negocio juntos, porque nuestras ideas funcionan bien y nos la pasamos fantástico. Entonces empiezas a gobernar. Están gobernando el mundo juntos. Claro, así es. Están creando un nuevo tipo de valor en el mundo que no existía antes. Pero después te encuentras en situaciones en las que tienes que tomar decisiones, y esas decisiones podrían afectar a tu amigo. Quizás en lo que haces con el dinero, cómo reparten recursos o cómo distribuyen los días de vacaciones. Y de repente... O simplemente en cómo se comunican. Sí, eso. Y empiezo a sentir que merezco más tiempo libre. Me esfuerzo mucho más que él. Y entonces empiezo a tomar decisiones que, a mis ojos, parecen buenas. Empiezo a redefinirlas como buenas. Y ni siquiera me doy cuenta de que estoy empezando a menospreciar a la otra persona y a descuidar su bienestar tanto como me preocupo por el mío. Y de repente, estoy comiendo del árbol equivocado y parece que estoy haciendo lo correcto. Sí, y creo que lo bueno de cómo lo estás planteando es que no es como pensar, veamos, ¿voy a comer de ese árbol o no? O bueno... Sí, hay una elección involucrada. Hay una elección involucrada, sí, pero la elección es... ¿Voy a definir yo lo bueno y lo malo? Ya veo. Sí, no es así como se nos presenta la situación, ¿verdad? Sí, esa elección se hace casi inconscientemente. Es como si la asumiéramos de forma natural. Es como, sí, eso describe bien la condición humana. Tal cual, sí. Simplemente llegamos al mundo ya atiborrándonos de esa fruta. Exacto, sí, así es. La razón por la que el árbol está en el jardín es que es una imagen poderosa de la naturaleza de toda la experiencia humana. Eso, sí. Por cada cosa buena que hay en mi vida, existe un número igual o mayor de oportunidades para arruinarla, al tomar mi propio conocimiento de lo bueno y lo malo. Sí. Pero a menudo me dejo llevar por eso sin saberlo. Nada más tomo la que creo que es la decisión correcta, pero no reconozco que detrás de eso viene sustentada por todo tipo de malas intenciones. Así que... esto nos lleva de vuelta a uno de nuestros primeros videos. El árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo representa una elección que está perpetuamente ante nosotros. Por eso está justo al lado del árbol de la vida. Si has ido a la escuela dominical, ya sabes cómo termina esto. Sí, la felicidad solo dura 2 páginas. En otros videos y conversaciones hemos hablado de la escena. El primer acto de Génesis 3 presenta a una serpiente de manera positiva. Es aguda, astuta. Sí, claro, sagaz. ¿La palabra astuta tiene una connotación negativa? Cuando dice que... creo que la palabra astuta es neutral. ¿Ah, sí? Bien. La primera frase de Génesis 3 dice: la serpiente era más arum que cualquiera de los animales del campo. ¿Esa es la palabra hebrea? Arum. Y cada vez que aparece en la Biblia hebrea, es un rasgo
Aunque mejor no te tomes esto al pie de la letra. Bien. En el libro de los Proverbios, Cada vez que aparecen proverbios. cada vez que aparece en Proverbios, es un rasgo positivo de los justos y los sabios. ¿Es la habilidad de poder usar la sabiduría de forma creativa? Sí, pero específicamente en una situación donde puedo identificar todos los factores, encontrar la solución para avanzar y actuar en consecuencia. Ah, es algo estratégico. Estratégico, ahí está. Sí, estratégico. Claro, astuto. Pero es como tomar la mejor decisión afrontando el menor número de complicaciones posibles. Entiendo. El punto es que la serpiente ve esto como una oportunidad. Claro. Recuerdo haberte oído decir otras veces que el uso de la palabra arum aquí no es algo negativo. No es negativo, pero sí dice que esta serpiente tiene la capacidad de... Recuerda, al igual que la sabiduría, se puede ser sabio tanto para hacer el mal como para hacer el bien. Esa siempre es una elección. Cierto, sí. Así que creo que está presentando a esta criatura con dos posibilidades ante sí. Es interesante. Tienes a los humanos que están, por así decirlo, en su infancia. Sí, tal cual. Y luego tienes a la serpiente, que es Arum. Ah, sí, así es. Así que los humanos todavía son un poco infantiles en su capacidad de discernir Sí. lo bueno y lo malo. Sí, pero esta criatura no. Pero esta criatura sabe de qué va la cosa. No es ninguna novata. Así es, sí. Tiene el conocimiento de las palabras de Dios. Afirma tener un conocimiento privilegiado del consejo divino de Dios. No morirán. No, esto es lo que Dios sabe. Deja que te cuente lo que Dios sabe porque le he oído hablar de ello. Algo así. Claro. Lo que empieza a hacerte pensar que esta es más que una serpiente común y corriente. Pero esa es otra conversación. En lo que quiero centrarme es en el momento del árbol. Aunque también ya nos hemos centrado mucho en eso. Un montón de veces. Sí, en otras conversaciones. Sí. Pero el punto es que en esta conversación entre una mujer y una serpiente, la serpiente dice, ¿así que Dios dijo que no pueden comer de ninguno de estos árboles? Por lo que invierte el regalo. Una inversión descarada de las palabras de Dios. Claro, porque Dios dijo que podían comer de cualquiera de los árboles. Dios les ordenó comer de todos los árboles. Ese era su mandato. Disfrútenlo todo. Sí, y la serpiente le dice, un momento, ¿así que Dios dijo que de ninguno de los árboles? Sí. Y la mujer reacciona rápido y le contesta, no, nada que ver. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Pero hay un árbol en el medio del que Dios dijo, no coman de él ni lo toquen o morirán. Ciertamente morirán. Sí. Y entonces la serpiente le dice, no morirán. Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos. La iluminación. Sabiduría. Sabiduría, sí, el brillo en los ojos. Y serán como Elohim conociendo el bien y el mal. Así que Lo bueno y lo malo. Perdona, sí, gracias. Tov y Ra. Tov y Ra, sí, conociendo el bien. Gracias por la corrección. De nada, amigo. Bien hecho, me estás ayudando a ser consistente. Entonces, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Así que, por un lado tenemos oye, tengo hambre. Eso satisfará mi deseo. Pero también era hermoso y atractivo. Qué raro que Dios dijera que no comiera de eso. Tener la capacidad de conocer lo bueno y lo malo es una propuesta atractiva. Bueno, sí, correcto, sí, es atractivo. Parece que eso sería algo bueno para mí. Claro. ¿Y te acuerdas? Esto a menudo... Esto se convertirá en un motivo recurrente. Que estos momentos de prueba a los que se enfrentan los personajes bíblicos a veces ocurren entre una elección buena y una elección mala. Pero a menudo es entre una elección buena y otra que, bueno, también parece buena, pero podría hacernos daño o podría... Entiendo, sí. Pero suele ser entre algo bueno y algo que creo que también es bueno. Sí. Y eso, una vez más, es fiel reflejo de la condición humana. Cierto, sí. Eso es totalmente cierto. Hay momentos en que es muy obvio. Sí. Esa es la opción mala. Y la lucha es más bien, ¿voy a permitirme salirme con la mía haciendo algo malo? Pero la mayoría de las veces es simplemente, bueno, hay dos caminos y no sé cuál tomar. Claro, sí. O no lo sé. No lo sé, o mi intuición me dice que es este. Eso. Pero mi intuición estará nublada por todos mis prejuicios y egoísmo. Así es. Pero suelen ser invisibles en el momento. Sí. Hemos hablado de esto muchas veces. Ambos hemos tenido etapas en nuestras vidas en las que tomamos decisiones importantes
que en el momento parecían ser más neutrales, Sí. pero luego, cuando pasa un año o dos, adquieres una perspectiva que te hace darte cuenta y dices, wow, en ese momento tenía un montón de motivaciones que ahora sí puedo ver, pero que no pude ver en ese momento. Es extraño darse cuenta de eso. Tal cual. Sí, es como si nos engañáramos a nosotros mismos pensando que podemos distinguir lo bueno de lo ra. Cierto. Pero en realidad somos incapaces de hacerlo. Muchas veces es un intento a ciegas. Sí. Y eso nos lleva a lo último que ella ve, que es que el árbol es deseable para alcanzar la sabiduría. Tengo hambre, me dará comida. Segundo, es hermoso, no se ve mal, se ve hermoso. Es atractivo. Tercero, me da algo que quiero. Quiero ser sabio, deseo eso y esto me lo dará. Dios dijo que eso me matará, pero yo creo que en realidad me hará sabio y eso es lo que quiero. Así que tomaré lo que quiero. Esa es la imagen aquí. El árbol destruirá, arruinará el regalo. El regalo es, come de todos los árboles, pero en el momento en que comas de este, todo se arruinará. Sí. Así que simplemente no lo hagas y disfruta de todo lo demás. Y ahí lo tienes. Ella tomó del árbol y comió. Y sus ojos se abrieron sin duda alguna, ¿verdad? Así que, en ese sentido, la serpiente sí dijo la verdad. Sí. Sus ojos se abrirán. ¿Y eso significa que...? Bueno, lo que la serpiente dice es que sus ojos se abrirán, queriendo decir que serán como Elohim, conociendo lo bueno y lo malo. Y lo que realmente sucede es que sus ojos se abren y se dan cuenta de que se sienten vulnerables el uno con el otro. ¿Y qué se supone que debo pensar sobre lo que pasó realmente? O sea, ¿qué ocurrió en su psique? ¿O qué interruptor se activó? Ya veo. Bien, bien. Bueno, en cierto modo, sí se vuelven como Elohim, conociendo lo bueno y lo malo. Bien. Eso es verdad. Porque recuerda que al final, cuando son exiliados en el versículo 22, Dios dice, oh, se han vuelto como nosotros, los Elohim, conociendo lo bueno y lo malo. Así que la serpiente decía la verdad. Pero, claro. Pero lo que el conocimiento de lo bueno y lo malo provocó, especialmente porque lo obtuvieron de la manera que Dios les dijo que no lo hicieran, la primera consecuencia narrativa es que se dan cuenta del otro como alguien distinto. Estaban desnudos y entonces ocultaron sus cuerpos, lo cual es un detalle tan importante y rico que merece mucha reflexión. Se dan cuenta de que ya no son uno. Los dos se habían vuelto uno. Son diferentes, pero en plena vulnerabilidad e intimidad, su distinción se vuelve mutua y una sola. Ahora, esa distinción se convierte en una sensación de alienación y división. Así que esa es una consecuencia. Pero, a ver, dame el gusto y explícamelo un poco más. ¿Qué pasó realmente? No sé qué pasó realmente. Bueno, porque si lo piensas, pongamos como ejemplo a los niños, que no distinguen entre lo bueno y lo malo. Tienes un niño de 3 años. Bueno, no sé a qué edad sería, pero vive a base de impulsos, solo hace lo que quiere. Y luego tienes, digamos, a uno de 12 años. ¿Y cuál es la diferencia entre el de 2 años y uno de 12? Pues es toda la acumulación de experiencias de vida claro, sí. y la capacidad de entender mejor cómo funciona el mundo. Hay una progresión en su capacidad mental. Cierto, sí. Así que puedo entender eso. Pero, ¿de qué manera puede algo de repente hacer clic? Es como si yo no puedo distinguir entre lo bueno y lo malo como un niño. Y ahora, de repente, soy como Elohim. Bueno, ¿Estoy haciendo una pregunta que se supone que no debo hacerle a la historia? No. Creo que la razón por la que es tan ambiguo, y esto es propio de la Biblia y de la narración en general, es que estas ambigüedades están ahí para hacerte reflexionar y releerlo. Y luego leer el resto de la Biblia y usar lo que aprendes para arrojar luz sobre esas ambigüedades. Claro. Y así sucesivamente. Claro. Así que estás haciendo lo que se supone que debes hacer. Bien, genial. Estás meditando. Estoy meditando sobre ello. Sí, totalmente. Buen trabajo. Estupendo. Bueno, entonces, recuerda que lo bueno y lo malo no es... Por eso hemos pasado de usar la palabra maldad a la palabra malo. Porque lo bueno y lo malo no solo se refieren a la moralidad filosófica, sino también a lo que es beneficioso y a lo perjudicial. A lo que da vida y a lo que es catastrófico, lo que causa daño y lo que trae la muerte, ese tipo de cosas. Claro. Así que desconocer lo bueno y lo malo también significa
que nunca me ha pasado nada malo. Solo conozco lo bueno. Y eso es cierto en esta narración. Entonces, conocer es experimentar lo bueno y la vida frente a la muerte. Esa es una de las capas. Pero otra capa es, de la que hemos hablado creo que en otra serie, en nuestra serie más reciente sobre la sabiduría, es que se trata de un estado de infancia moral. Y la madurez moral... ¿Qué es la madurez moral? Significa tomar decisiones de manera responsable, tomar decisiones morales y ser responsables de ellas, lo cual es algo bueno. Así que llegamos al momento en que Dios dijo no. Pero se da a entender en la narración que lo que quiere decir es todavía no. Dios quiere que conozcan lo bueno y lo malo, pero a su tiempo, claro. no a través de su deseo codicioso. Esa es mi opinión actual, porque es bueno ser sabio para poder conocer lo bueno y lo malo. Sí. Es algo bueno. Seguro. Ese es todo el propósito de ser sabio. Claro, sí. Otra cosa es que hay algo corrupto en la acción de comer de este árbol, que no es como si Dios pudiera decir, oigan chicos, mala idea. Saquemos esa fruta de su sistema y volvamos a intentarlo de nuevo. Correcto, sí, es cierto. Esto quedará mucho más claro por lo que sucede, especialmente en el monte Sinaí. Okay. Donde tendrás a Israel en otro lugar alto edénico, donde su representante Moisés se encuentra con Dios en la cima junto a un árbol, la zarza. La zarza árbol ardiente. Y recibe los mandamientos de la Torá, los términos del pacto de la Torá. Y luego Moisés... Y esto es análogo a... Y Moisés continuará diciendo en el libro de Deuteronomio, estos mandamientos son vida. Hoy he puesto ante ti la vida, lo bueno, la bendición, y la maldición y la muerte. Escoge la vida. Así que Israel en el monte Sinaí es una repetición de este momento ante el árbol. ¿Obedecerán? ¿Desobedecerán? Para mí, eso ofrece un comentario en retrospectiva útil sobre el árbol. Dios quiere que su pueblo tenga el conocimiento de lo correcto y lo incorrecto, pero eso tiene que ver, ante todo, con escuchar la voz de Dios. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Hicimos toda una serie sobre eso, ¿sí? Sí. Así que estos dos árboles están entrelazados. El árbol de la vida y el árbol de conocimiento de lo bueno y lo malo... Sí, ambos están ahí. Ambos están ahí. Están emparejados. Y la forma en que te relacionas con uno determina cómo te relacionas con el otro. Entonces toman la decisión equivocada. Sí. Dios aparece y es como... Oh, no, ¿en serio? ¿Comieron del árbol que les ordené no comer? Y todo se viene abajo. Han elegido obtener sabiduría en sus propios términos. Sí, eso es. Lo que significa que la vida eterna para una criatura que ha codiciado la sabiduría tomándola por su cuenta, eso... Esas son malas noticias. Eso sería una maldición. Sí. Sería una maldición si este tipo de criatura viviera eternamente. Y por eso los exilia del jardín. Y una vez más, en la narración del jardín, en Génesis capítulo 3, versículo 22, Dios dice, los seres humanos han llegado a ser como uno de nosotros, conociendo lo bueno y lo malo, porque tomaron de ese árbol. Así que echémoslos para que no tomen del árbol de la vida, coman y vivan para siempre. Claro, fin del juego. Fin del juego. Bueno, no, en realidad no. Así es como se siente. ¿Ah, sí? ¿No? En este punto de la narración te quedas como... Excepto que Dios hizo una promesa de una semilla. Una semilla. Sí. Una semilla, volviendo a las imágenes de los árboles y las plantas. Sí. Una semilla vendrá de una mujer y desharía todo lo que se acababa de hacer en el jardín. La cabeza de la serpiente será aplastada, pero esta semilla también sufrirá por el ataque de la serpiente, de alguna manera. Sí. Es una pequeña línea poética tan rica y con múltiples capas. Así que sí, salgo del jardín, que era un lugar alto con árboles en el centro, en la cima, se fracasa, la humanidad no pasa la prueba de escuchar la voz de Dios junto al árbol en el lugar alto,
pero confío en que viene una semilla que deshará lo que se ha hecho. Y fiel al estilo de la teología bíblica, la forma en que trabajan los autores bíblicos, lo que harán a continuación es poner a todos los personajes clave de las siguientes historias en momentos en los que se encuentran en lugares altos, literales y simbólicos, con árboles enfrentando sus propias pruebas. Bienvenido a la historia de Abraham. Bienvenido especialmente a la historia de Moisés. En el video que hicimos sobre esto, se menciona el momento en que Moisés se encuentra con Dios frente a un mini árbol, la zarza ardiente, en un lugar alto. A nivel de composición recreamos ese patrón y es genial. El patrón es estar frente a un árbol y tener que elegir cómo vas a encontrar la sabiduría. Sí, responder a la prueba, sea cual sea la prueba en la vida de ese personaje. La pregunta será, ¿harán lo que hicieron Adán y Eva? ¿O se resistirán a la tentación de hacer su propia versión de obtener conocimiento de lo bueno y lo malo? O sea, estás alternando entre referirte a ello como una prueba y referirte a ello simplemente como la condición humana, como la realidad de estar en esta situación. Ya veo, sí. Porque para mí tienen connotaciones diferentes. Interesante. Una prueba es como, necesito que demuestres tu carácter. Suena a que voy a ponerte a prueba. Claro. Ok, sí, gracias, sí. La palabra para prueba en hebreo es el verbo nasá. Hay una superposición en el sentido de que el propósito de una prueba en el hebreo bíblico es exponer la verdad de lo que algo es realmente. Y por alguna razón, en español, y podría ser porque desde la escuela primaria a menudo experimentamos las pruebas o exámenes como... Sí, que demuestran tu valor. Demuestran lo que vales. Sí. Idealmente, lo que hacen los exámenes es mostrar lo que necesita ser corregido. Exponen la verdad de lo que realmente sé para poder ponerle remedio y seguir aprendiendo. Pero normalmente solo destacamos la naturaleza negativa de la prueba. Sí, pero si le aplicamos esa idea a esta narración de Génesis 2 y 3, no sé, es extraño que haya una prueba, o un examen de aprobado o reprobado, cuyas consecuencias son enormes. Y no es el tipo de examen que yo quisiera ponerle a nadie. Entiendo. Bueno, si el objetivo es decir, ¿puede la humanidad cumplir su llamado en su modo actual de existencia? No. Cierto. Necesitamos una versión mejorada y potenciada de la humanidad que realmente pueda asociarse con Dios para traer el nuevo Edén. De acuerdo. Entonces sales de Génesis 3 pensando, bien, esto concuerda con la condición humana. Fallaron la prueba, me ayuda a entender el por qué yo sigo fallando mis pruebas. Sí. Dios quiere gobernar con nosotros, somos incapaces de hacerlo, fallamos la prueba. Aunque a veces algunas personas superan la prueba. Lo que me hace sentir como, yo también podría superar la prueba. Sí, a veces. Si fuera como Abraham en ese momento en que no hizo nada más que mirar al cielo y solo confiar en Dios. Ahí fue cuando superó la prueba. Pero habrá una semilla que de alguna manera se encargará del mal. Pero también dijiste, lo cual es muy interesante, que necesitamos algún tipo de nuevo modo de ser humano. Sí. Creo que a eso es lo que apunta la historia. La criatura de barro no está en condiciones de superar la prueba. O la criatura de barro tal como es actualmente. Lo que necesitas es una criatura de barro que esté infundida no solo con el aliento de vida de Dios, sino con la mismísima presencia vital de Dios. Un humano divino. Un humano que es uno con el Creador, ¿verdad? La gente diría que eso es interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Pero yo creo que es lo contrario. Creo que la narración del jardín te está diciendo que lo que necesitamos es un humano que sea uno con el Creador, que realmente pueda convertirse en ese socio. Pero eso no viene solo de la narración del jardín. De hecho, si sigues leyendo el resto de la Biblia hebrea, en fin. Así que en hebreo, una prueba se refiere a un momento en el que tu verdadera naturaleza queda expuesta. Sí, la verdad sobre ti se da a conocer para que se pueda hacer algo al respecto. ¿Qué podían hacer Adán y Eva al respecto cuando la verdad sobre ellos quedó expuesta? Esa es una gran pregunta. De hecho, hay una larga conversación que se remonta a la literatura judía del Segundo Templo sobre si Adán y Eva desaprovecharon la oportunidad de arrepentirse. Qué interesante. Porque fíjate que lo que se resalta es cómo se echan la culpa mutuamente. Cuando Dios se aparece y dice, oye, ¿acaso han comido? Les hace una pregunta. Sí. ¿Por qué se hacen preguntas? Para ver si pueden ser sinceros. Para dar pie a una respuesta. Así que Dios preguntó, ¿han comido del árbol?
Y lo que el hombre hace es culpar a la mujer. Fue culpa de la mujer, ella me lo dio. Dios se dirige a la mujer, le da a ella una oportunidad. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Vas a asumirlo? Y ella va y dice, fue la serpiente, me engañó. Lo cual es cierto. Es cierto, sí, pero es como pasarle la pelota al otro. Sí. Así que lo que nadie quiere hacer en la historia es decir, Lo siento. lo hice y lo siento. Y porque la primera pregunta que Dios hace es, ¿dónde están? Solemos encontrarnos aquí mismo, no están aquí. Es hora de nuestro paseo, ¿dónde están? Cierto, sí. Pero luego Dios dice, no pueden comer del árbol porque ahora conocen lo bueno y lo malo. Porque ahora son como yo. Por eso los voy a echar del Edén. Ah, ya veo, sí. No es, los echo porque no pidieron perdón. No, sí, es cierto, claro. Volvemos a este acto de misericordia. Con eso, Dios les muestra misericordia. Pero, ¿existe entonces algún tipo de conversación, como decías, sobre la posibilidad de que hubiera una oportunidad para el arrepentimiento? Bueno, sí, Dios hizo 3 preguntas. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Y has comido? Entonces, la gente que ha pensado en eso, ¿qué cree que...? ¿Por qué viene Dios haciendo preguntas? Está invitando a un momento de respuesta. Y si proyectamos eso y nos imaginamos que Adán y Eva respondieron correctamente, Sí, habrían... Crea la posibilidad de un ¿qué tal si? Abre la posibilidad, sí. Si se hubieran arrepentido, quién sabe, quizás. ¿Podría Dios simplemente haber dicho, bien, yo los cuidaré hasta que se recuperen? Empecemos de nuevo. Sí, te entiendo, sí. Es como que parece que... Y esto también viene de cómo crecí aprendiendo sobre la Biblia. Esta fue la caída. Algo se rompió de forma crítica en la condición humana que no se puede arreglar. Ya veo, sí. Es como que... Bueno, y aquí es donde todavía... voy a reflexionar sobre esta historia el resto de mi vida. Sí. Esta historia mantiene un equilibrio entre situar un evento antes del tiempo histórico normal, diciendo que algo que sucedió en nuestras raíces y en cómo empezó todo, ayuda a explicar por qué las cosas son como son. Claro. Pero también, esta narración explica mi propia experiencia. Narra la historia de tal manera que cada ser humano encuentra su propia experiencia de vida en estos personajes representativos. Así que hace ambas cosas. También trata sobre mí y mis fracasos, y cómo mis fracasos participan en el fracaso de toda la especie humana desde los orígenes que podemos rastrear. Y ahí es donde los ¿y qué tal si? Se vuelven inútiles, porque son interesantes. Yo nunca he existido en un estado de pura inocencia moral, excepto quizás en mi infancia, supongo. Pero David dice, ya sabes, él mira su vida y dice, es como si hubiera nacido siendo un fracasado. Cierto. Eso es lo que dice en el Salmo 51. Y creo que hay un elemento de verdad. Creo que hay una verdad poderosa en eso. Naces en un escenario en el que ya estás predispuesto a fracasar. La depravación total es como... Bueno, en la jerga teológica sería la depravación total. Pero de una manera sociológica y en la forma en que funciona la narración bíblica, cada generación hereda, sin pedirlo, el desastre que sus padres crearon. Claro. Y eso los predispone a fracasar de las mismas maneras y de maneras más graves. Así que en la medida en que la historia trata sobre la verdadera inocencia que accede a la sabiduría y al conocimiento en sus propios términos, en lugar de la forma que Dios quería, en esa medida, sí, realmente no podemos identificarnos con ellos y todos los ¿y qué tal si? Se convierten en callejones sin salida. Sí, Adán y Eva no heredaron el desastre de alguien que viviera antes que ellos. No lo heredaron, ¿no? Así es, sí. Es una forma en la que son diferentes de los demás humanos, en la historia y en el relato. Pero en la medida en que el relato ilumina lo que significa ser humano y tener que elegir entre ¿voy a escuchar y obedecer la voz de Dios y lo que Él quiere? ¿O voy a decidir lo que es bueno según mi forma de ver las cosas? Entonces se vuelve muy esclarecedor para... Y una vez más, volvamos a ese pequeño reenfoque que hicimos sobre el árbol en esta conversación que estamos teniendo. Lo que les pidió que hicieran fue disfrutar de la vida eterna. Ese era el mandato. Esto es tan importante para mí. Lo siento más así a medida que se asienta con el tiempo. El mandato es disfrutar de lo bueno que quiero darte. Y lo que sucede es que lo que los humanos acaban eligiendo es una alternativa ridícula. Se ve bien, satisface una necesidad y lo quiero. Eso para mí es lo bueno.
Y entonces llegamos a la analogía de C.S. Lewis sobre comer pasteles de lodo mientras estás sentado a los pies de una mesa llena de tartas de cereza y de manzana. Y crees que es bueno y te encanta. Ahí es donde estamos. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia con nosotros. La próxima semana continuaremos hablando de los árboles. Hablaremos de un par de los principales personajes de la narración del Antiguo Testamento y su relación con los árboles, Noé y Abraham. Si simplemente revisas las historias de Abraham desde Génesis 12 hasta el final de su vida en el capítulo 25 y tomas un marcador verde y uno marrón y resaltas los árboles y las montañas, te los encontrarás por todas partes. Este hombre pasa constantemente por momentos significativos de su vida frente a árboles en la cima de colinas altas. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito por el apoyo generoso de miles de personas como tú. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, soy Quique Torres, pastor líder del compañerismo Horizonte Cristo es Mejor, que tiene sede en México. Y lo que me gusta del Proyecto Biblia es básicamente lo bien trabajado que ilustran porciones bíblicas y conceptos esenciales para el entendimiento del amor de Dios en la comprensión del Evangelio de Jesucristo. Es algo que disfruto a manera de didáctico, a manera de claridad, a manera de la excelencia del trabajo, y es más algo sumamente potable y recomendable que celebro participar con este recurso tan especial para mí y anhelo para más, ya que creemos básicamente cosas muy en común, que la Biblia es una historia unificada que nos guía a un héroe y su nombre es Jesús. Y acá le llamamos Cristo es Mejor. Y Proyecto Biblia, como sabes, se sostiene por dadores y gente que generosamente participan, pues ahora sí que sostener a los artistas y todo el equipo logístico que hace posible que los videos y los podcasts y recursos lleguen a tu pantalla. Por lo que si quieres más informes, puedes realizar donaciones en la página web proyectobiblia.com. Abrazo.